no lo compliques. Simplemente haz la pregunta y en lugar de solo escuchar, permite que tu corazón sienta la respuesta. Los dos miedos más grandes que experimenta el ser humano son el temor a la muerte y el profundo dolor de perder a un ser querido. A veces el propósito es crear tanta dificultad que haya una actitud o perspectiva o una energía de entrega. Demos la bienvenida a Karen Bell. Karen, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Alex por invitarme, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por haber venido al programa el día de hoy. De verdad, tengo muchísimas ganas de escuchar tu historia y, por supuesto, de conversar con Sarai más adelante, sobre todo lo relacionado con el canal The Entity. Mi primera pregunta es, siempre le pregunto a mis canalizadores, ¿cómo era tu vida antes de esta locura que te pone la vida de cabeza, que es la canalización? Sí, definitivamente me cambió la vida, pero sucedió a lo largo de muchos años, así que no fue tan repentino, al menos para mí. No fue como una experiencia de la noche a la mañana que me pusiera de cabeza, pero hace unos 20 años fue como empezó todo y en ese entonces trabajaba como maquillista. Estaba muy feliz con ese trabajo, era artístico, creativo y gratificante, pero al maquillar empecé a recibir lo que ahora llamo impresiones psíquicas. En ese momento no sabía lo que estaba pasando, pero me daba cuenta de cosas sobre ellos que no me decían verbalmente, ¿no? Y lo que también fue interesante es que incluso si mencionaban a alguien en su vida como un cónyuge o un hijo o una mascota, aunque mencionaran el nombre de pila, también recibía impresiones. Me percataba de detalles sobre ellos y sus vidas que lógicamente no tendría forma de conocer. Esto fue lo que realmente inició mi viaje. Fue así como mi interés se volcó hacia los fenómenos psíquicos, la intuición y el desarrollo de habilidades psíquicas. Y entonces fui a la librería, como se suele hacer cuando te interesa algo, y simplemente compré, como seguro puedes ver detrás de mí, compré una gran pila de libros sobre desarrollo psíquico. Simplemente empecé a leer sobre el tema. Fui a algunos talleres, ya sabes, tomé algunas clases y así empecé a darme cuenta de que esto es algo que me estaba pasando. Sabes, no lo decidí conscientemente, ya sabes, pero era simplemente lo que me estaba sucediendo. Y por esa época también, como de la nada, un hombre se me acercó en la iglesia que no conocía muy bien. Sabía su nombre de pila, eso era todo. Una mañana se me acercó, me abrazó, me tomó de los hombros y dijo, solo quiero que sepas que eres muy psíquica. Y se fue. Así que fueron como todas estas cosas que estaban sucediendo en esa época. Y por cierto, no conocía a nadie que le interesara esto, así que fue muy incómodo para mí porque yo solo sí me sentía medio loca. No quería contarle a nadie, ¿verdad? Así que eso fue por ahí del 2005-2006. Y decidí hacer este pequeño experimento para mí, que era dar lecturas de forma anónima. Así que puse un anuncio en Kijiji, era Kiji, entonces, de anuncios clasificados, creo que no di mi nombre, pero solo conectaba con la gente, hacía lecturas psíquicas o intuitivas gratuitas, luego les llamaba y les daba una lectura sin costo, y era más para mí, para ver si esto era real, si era de verdad. ¿No? Y me sorprendió descubrir que había precisión, más precisión que imprecisión. Y eso fue lo que realmente me inició en este camino. Con el tiempo se convirtió en experiencias más mediúmnicas, interactuando con seres queridos de personas del otro lado. Y eso fue lo que me marcó. Algo totalmente nuevo, ¿no? Así que justo cuando pensaba que estaba cómoda con solo ser un poco más intuitiva que la persona promedio, entonces empecé a tener estas experiencias mediúmnicas. Así que empecé a estudiar eso. Fui a una iglesia espiritista, con los años evolucionó a la canalización actual. En pocas palabras, así empezó. Volvamos al aspecto de la mediumnidad. Cuando empezaste a practicar la mediumnidad, ¿ves entidades en el cuarto o solo las escuchas llegar? Soy más clarividente, así que sí las veo, pero hay dos tipos de clarividencia. Una donde la gente ve con sus ojos en el cuarto, pero la forma más común de clarividencia que la gente no se da cuenta de que en realidad son clarividentes es el tipo de clarividencia en la que ves cosas en tu mente. Así que la forma en que la mediumnidad sucedió inicialmente fue, la primera vez que pasó estaba en la iglesia otra vez, ¿no? Estaba sentada junto a alguien meditando en el servicio de la iglesia.
En mi mente vi a una mujer, ¿sí? Y empezó a comunicarse. Así que sí empecé a escuchar, ya sabes, dijo, soy la mamá de Scott, él tiene mi anillo, todos esos detalles. Y se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Pero cuando salí de la meditación, él estaba sentado a mi lado y le dije, oye, Scott, ¿puedo checar unas cosas contigo? Ya sabes, esto es correcto. Y lo era, y esas experiencias empezaron a aumentar. De nuevo, al principio me sentía incómoda, pensaba, ¿qué pasa? Tuve suerte de hallar una iglesia espiritista, pues ahí la mediumnidad es normal. No le dan importancia, es parte del servicio. Tienen clases, tienen talleres, tienen clases de desarrollo. Así que cuando empecé a ir a una iglesia espiritista, fue una gran bendición porque ya no me sentía rara al respecto. Sentí que, ok, puedo estudiar esto, puedo seguir con esto, puedo explorarlo, ya sabes, y con los años me dio confianza. Encontraste a tu gente en esa iglesia. Encontré a mi gente, sí, encontré el lugar donde no era, de hecho era más raro no ser medium en la iglesia espiritual en la que estaba. Sí, así que era más raro si no tenías experiencias psíquicas, si no eras mediúmnico. De hecho, era lo más normal si lo eras, así que por fin encontré mi tribu y me di cuenta de que esto me apasiona, me trae alegría, me emociona mucho, ¿no? Y entonces fue liberador porque podía dedicarme a ello sin ningún miedo. Así que cuando al principio, pero siempre, o sea, tengo que preguntar, la primera vez que empiezas a escuchar al tío Bob que se comunica antes de la iglesia espiritista, o sea, psicológicamente, ¿cómo? Digo, pareces una persona bastante centrada, ya sabes, no pareces que andas en las nubes, pareces una persona bastante centrada. Esto no es algo con lo que creciste, ni nada por el estilo. Así que cuando empiezas a escuchar al tío Bob comunicarse y decir, ya sabes, Mom, mi llave está en el cajón, ahí encontrará la herencia, ese tipo de cosas. ¿No pensaste qué está pasando? Siempre estaba activo. ¿Tienes un letrero de abierto y cerrado o solo se presentan como siempre uso este ejemplo, Whoopi Goldberg en Ghost cuando aparecen constantemente? Sí, tuve una experiencia similar como Whoopi Goldberg en Ghost. Sí, así fue. Te la cuento en un momento. Sí, al principio me sentí medio loca. Sí, me cuestioné. Pero la experiencia realmente poderosa era si me atrevía a compartir con el receptor, con la persona, lo que recibía de su ser querido. Era increíblemente sanador para ellos. Si lo que decía era exacto, veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al instante. Era sanador para ellos saber que sus seres queridos no se han ido, que aún están aquí, que los ven. Y eso, la verdad, fue algo tan poderoso para mí que me hizo sentir que, aunque me parecía algo inusual, sí, sentía que era algo bastante extraño. Sí, me cuestioné por un tiempo, pero esto es sanador y poderoso para la gente. Los dos miedos fundamentales del ser humano son el temor a la muerte y el dolor de perder. Así que si tú puedes usar tus habilidades mediúmnicas para aliviar esos dos, ya sabes, dolores, supongo, de la experiencia humana. Sentí casi como una responsabilidad de que necesitaba explorar esto y seguir adelante con ello. La experiencia de Whoopi Goldberg sucedió. Ya sabes, no estaba activo todo el tiempo para responder a tu pregunta. Sin embargo, este es un punto muy importante para entender sobre la habilidad psíquica, y es que la notarás más cuando estés en un estado de calma. Así que cuando estás relajada, cuando estás tranquila, la gente lo nota cuando va manejando, por ejemplo, o se está bañando o hace algo en lo que está calmada y relajada. Es entonces cuando tus habilidades y tus interacciones con tus seres queridos tienen lugar. Así que noté que sucedía, ya sabes, esa primera vez en la iglesia. Estaba meditando. Sucedía cuando estaba en yoga en la postura de Shavasana, ¿no? Cuando estaba muy relajada. Hubo una vez, sin embargo, que estaba en una fiesta y estaba interactuando, estaba simplemente conversando con alguien en la fiesta y podía sentir como que su mamá andaba por ahí, pero fue uno de esos momentos en los que pensé, ay, no quiero decir nada, va a ser muy raro si digo algo en este ambiente, así que no dije nada. Total que llegué a casa esa noche y tuve exactamente la misma experiencia que Whoopi en Ghost, donde no podía dormir porque el espíritu, la madre de este hombre, estaba ahí, como diciendo, esto es todo lo que quiero que sepas, ¿sabes?
Así que lo que hice fue levantarme, tomé notas, ya sabes, escribí todo. Y una vez que escribí todo, pude quedarme dormida. Luego lo contacté para darle la información el día siguiente. Esa fue mi experiencia tipo Whoopi Goldberg. Creo que como medium debes aprender a poner límites. Debes saber que está bien decir, estoy intentando dormir o estoy ocupada, ¿verdad? Puedes volver en un momento que sea mejor para mí. Debes aprender que tienes derecho a eso, porque cuando la gente se abre a esto, parece que no se dan cuenta de que pueden básicamente prenderlo y apagarlo. Y eso es crucial, muy importante de notar, porque no querrás estar prendida todo el tiempo. Estuve en Disneyland la semana pasada. No quieres estar abierta. En multitudes, ¿verdad? No quieres estar prendida o abierta. Con mucha gente sería abrumador para tu sistema. Así que sí quieres aprender a abrir y cerrar, abrir y cerrar. ¿Alguna vez sentiste miedo en esos momentos? Digo, todos hemos visto películas. Ya sabes, los espíritus malignos o lo que entra o, no sé, entidades oscuras. ¿Alguna vez les temiste? ¿Experimentaste algo de eso? Mira, lo interesante es que en casi 20 años nunca he tenido miedo, ni una vez. Y siento que la forma en que esto se representa en nuestros medios, cuando ves estos programas, películas, incluso en, no sé si es Discovery Channel, pero hay películas de cazafantasmas. Cazafantasmas, de Haunting y todo eso. Claro, no estoy diciendo que no exista en absoluto, pero yo personalmente nunca he experimentado miedo. De hecho, he sentido mucho más miedo con los seres humanos, con la gente física. ¿Sabes? Esa clase de experiencia no la he tenido con los espíritus. Sí, lo recuerdo muy claro. Manejaba en la carretera y paré a echar gasolina. Echando gasolina, veo a un hombre caminar de su coche a apagar. Esto fue hace un par de años. Sentí un miedo que te hiela la sangre, algo en su energía. Nunca sentí eso con el mundo espiritual. Solo he sentido amor, paz, compasión. Un gran amor es lo que he vivido con los espíritus. Nunca tuve miedo, incluso con guías y guardianes. Al canalizar, están para ayudarnos y apoyarnos, no están para dañarnos. Entonces, hay un gran salto entre ser psíquico y medium. Por lo que entiendo, psíquico y medium es casi lo mismo. Debe ser psíquico para ser medium, pero no medium para ser psíquico. Si es que... Sí, es muy cierto, es una distinción muy clara. Entonces tienes toda la razón en eso. Pero, bueno, eso nos lleva a la canalización. La canalización es casi otro mundo. Sí, va por el mismo lado, pero está del otro lado del campo, por decirlo menos. Entonces, ¿cómo se manifestó una entidad por primera vez a través de ti y qué se sintió? Para entonces ya eras una medium psíquica experimentada. Entonces, ¿cómo supiste, oye, este ya no es el tío Bob, esto es otra cosa? Lo interesante fue que esta es la historia que te ayudará a entender por qué siento que todo esto estaba destinado a suceder. Porque cuando empecé a estudiar la mediumnidad, mi hijo era muy pequeño, de unos 3 años. Solo tuve una semana libre ese año. Mi esposo se lo iba a llevar en algún lado y yo tenía este sueño de ir al Instituto Omega. ¿Sabes? Era como, voy a ir al Instituto Omega en Nueva York y no me importaba qué hubiera. No me importaba, simplemente iba a ir de todos modos. Curiosamente, el taller que había esa semana era de mediumnidad de trance. Mediumnidad de trance. Y entonces dije, voy a ir a ese, eso es lo que voy a tomar. Y así mi camino con la mediumnidad realmente estuvo como en esta sutil línea fronteriza entre la mediumnidad y la canalización. Siento que con la canalización debes estar en un estado alterado, ¿no? Con la mediumnidad ese estado está presente, pero no es tan extremo como en la canalización. Al estudiar la mediumnidad de trance, me volví mucho más hábil en cambiar mi estado de conciencia para poder interactuar. Esto lo hacía principalmente para el mundo de los espíritus. Sin embargo, años más tarde atravesé un periodo bastante difícil, con una intensa ansiedad posparto después de tener a mi hijo. Fui al doctor por eso y claro, intentaron recetarme medicamentos. Y yo no me sentía cómoda con eso. Mi intuición me decía, ay, no siento, ya sabes, no se siente bien.
Así que me sintonicé conmigo misma y le pregunté, ya sabes, a mi ser superior, a mi alma, ya sabes, ¿hay algo más que podamos hacer para ayudar a aliviar esto sin medicamentos? Y la respuesta llegó de inmediato, meditación. Pero tienes que tomarte más en serio la meditación. Tienes que meditar todos los días. Hasta entonces meditaba ocasionalmente. Así que empecé a meditar a diario y fue entonces cuando en unos 3 meses empecé a ser consciente. Meditaba muy temprano en la mañana antes de que nadie más se levantara y empecé a darme cuenta de esta presencia o esta energía a mi lado izquierdo. Para mí se sentía como una bola de luz azul. Al principio no lo reconocí como ser. Era una presencia muy gentil que al estar ahí me daba paz, dicha y armonía. Así empezó. Y a medida que eso progresó, a medida que me familiaricé más con esa energía, me di cuenta, oh, esto es un ser. Esto no es solo, ya sabes, un orbe, esto es un ser. Y se sentía tan diferente a mis interacciones con el mundo de los espíritus. Tenía esta sensación cósmica. Y así, con el paso de los meses, mientras seguí con mi meditación, empecé a recibir como estas pequeñas descargas de transcripciones muy breves, como tal vez un par de párrafos de información. Así que cuando eso llegaba, lo escribía. Y esas se convirtieron en mis primeras transcripciones para mi canal de YouTube. De hecho, aunque no, en ese momento no había, ya sabes, salido del closet de la escoba diciendo que canalizaba, pero tomaba estas pequeñas transcripciones y ya sabes, hacía un video con ellas, uno corto, ya sabes, de 60 segundos, y así es como todo empezó. Con el tiempo, de nuevo, pasan más meses y empiezo a dirigir una meditación cada semana para mi comunidad. Se me ocurrió esa idea, pensé, esta es una gran idea. Sigo interactuando con ese ser en mi meditación, sin notar conexión. Al dirigir meditaciones semanales y cambiar mi estado a ese estado alterado, una semana, ella empezó a hablar a través de mí. Y yo, oh, ok. Nadie en la llamada lo supo, solo yo. Pensé, Dios mío, estaba canalizando totalmente. No era yo, era esta otra energía con la que interactuaba. Fue apenas a principios de 2023 que la canalización vocal comenzó. Pero ahora puedo ver, al mirar atrás a los últimos 20 años, cómo ha sido una progresión muy gentil y sutil, llevándome hasta aquí. No es algo en lo que simplemente quieras aventurarte de golpe, no lo creo, ¿verdad? Considero que puede llegar a desgastar muchísimo tu cuerpo, tanto a nivel físico como energético, y por eso creo que es algo en lo que, ya sabes, necesitas que te guíen, que te lleven, ¿verdad? Pero ha sido un viaje muy interesante. Es como si te estuvieran preparando, tu sistema nervioso se estaba alistando para manejar esa energía, lo que he escuchado, como que generalmente una gran entidad no entrará, esa energía no entrará hasta que tu cuerpo esté listo. Has meditado y hecho lo suficiente. Trabajabas tu mediumnidad psíquica, desarrollando tolerancia para manejar esa frecuencia. Sí, al 100%. No creo que el cuerpo físico pudiera soportarlo. Mis inicios canalizando. El año pasado tuve como una deficiencia de minerales, yo canalizaba y luego quedaba tan cansada que tenía que tomármelo con calma el resto del día. Ha sido solo en los últimos, diría, 6 a 8 meses que siento que mi cuerpo está empezando a aclimatarse, donde no siento, ya sabes, que me esté agotando, porque es como una gran transmisión que llega y que la gente capta. Las palabras que llegan son hermosas, pero la transmisión es en realidad aún más poderosa e influyente para la gente. Entonces, Karen, tengo que preguntarte, cuando empezaste a salir del closet de la escoba, como dijiste, usaré esa frase de ahora en adelante, no solo el closet, sino el de la escoba, genial. Cuando saliste de ese closet y lo hiciste público, no para amigos y familiares, sino en serio. Oigan, abrí mi consultorio, soy medium psíquica y que también soy canalizadora. ¿Cómo lo tomó la gente a tu alrededor, colegas, amigos, tu familia? Como siempre digo, esto vacía una habitación si no estás en la correcta. 100%. Sí, 100%. Vacía una habitación. Sí, o sea, todo se transformó. No se transformó de la noche a la mañana, diría yo, mi círculo de relaciones, pero sí se transformó. Tengo mucha suerte de tener padres y una hermana, una familia que me apoya y es de mente abierta.
Y de hecho ha habido como un extraño interés en la mediumnidad en mi familia. Por ejemplo, a mi abuela le encantaban los mediums y a mi tía igual. Cuando era niña, mi mamá tenía esta serie de libros de White Eagle sin darme cuenta de que era un canalizador espiritualista. Estoy muy agradecida porque en cuanto a mi familia tuve mucho apoyo y realmente no fue la gran cosa. Creo que lo hice más grande de lo que era. En cuanto a mis amigos, sí noté que mis grupos de amigos cambiaron. Empecé, pero no fue nada súper dramático, por suerte, porque creo que eso habría sido doloroso. Fue más bien un sutil darme cuenta de que, sabes, algunas amistades ya no estaban en la misma sintonía o ya no resonaban tanto conmigo. Y luego, poco a poco, llegaban nuevos amigos que sí tenían una resonancia muy similar. Fue un desenvolvimiento sutil. Y creo que, de nuevo, al encontrar la iglesia espiritualista y empezar a involucrarme, no fue tan aterrador porque de repente, ya sabes, tengo este grupo de gente para la que esto es normal, así que pasaré tiempo aquí, con ellos. Pero advertiría que si empiezas a explorar esto, como dijiste, habrá un cambio en tu realidad externa. Aunque creo que es tan doloroso no ser auténtico, ¿verdad? Creo que es más doloroso no ser auténtico. ¿Verdad? Y tú solo quieres ser tu verdadero yo, quieres ser tu yo auténtico y luego dejar que esas relaciones comiencen a reorganizarse a tu alrededor y dejar que el universo te traiga gente que está en tu misma sintonía, que piensa que es genial. Así que ahora mismo siento que tengo una buena cantidad de gente que piensa que es genial. Estoy segura de que hay algunas personas en mi vida que piensan que es extraño, pero ya sabes, estoy bien con ambas cosas. Está bien, solo tengo que ser auténtica conmigo misma. ¿Verdad? Y suena, y he escuchado esta historia de muchos otros canalizadores y mediums psíquicos. Has tenido un viaje muy, parece ser por lo que nos cuentas, un viaje muy tranquilo en este aspecto. No parece muy abrupto, no pareció muy doloroso, no fuiste rechazada por la comunidad, sentiste que encontraste tu camino bastante bien y solo quiero asegurarme de que todos, creo que ya lo insinuaste, este no es el viaje de todos. Si entras a este mundo, tú tienes un viaje muy hermoso, hermoso hasta hoy, mientras que para otros da miedo, es duro, alienante. Ya sabes, no solo cuestionas tu cordura, cuestionas tus decisiones en la vida, todo ese tipo de cosas. Y en una medida mucho, mucho menor, he tenido que lidiar con eso solo por empezar este programa, a un nivel muy, 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 muy inferior, mucho, mucho más bajo, porque no me estoy exponiendo como tú con los que hablo. Pero incluso así, ya sabes, amigos y familiares son como la mayoría. Diría que la mayoría de ellos tienen una curiosidad enorme. Muchos están emocionados y en privado preguntan, ¿la canalización es real? Y yo les respondo, sí, hombre, hay muchas. Siempre digo que hay estafas mucho más fáciles que intentar canalizar públicamente para la gente. O sea, hay formas mucho más fáciles de estafar a la gente que canalizando o siendo psíquico. Sí, a veces asusta declararte canalizadora. Claro, o sea, yo, ya sabes, hace unos años tenía una increíble tienda metafísica en línea, ¿verdad? Eso fue antes de que naciera mi hijo, a eso me dedicaba. Es mucho más fácil que lo que hago ahora, ¿verdad? En el sentido de que solo estoy en mi espacio haciendo joyas y enviándolas. No tengo que lidiar con escépticos, críticos, juicios, ni nada de eso. Comentarios YouTube, O los comentarios de YouTube, exacto, cierto, lo sé. que siempre son divertidos, ¿no? Oh, son divertidísimos. Sí. O sea, he llegado al punto en que, ya sabes, en realidad es un regalo, porque lo que te das cuenta con los comentarios de YouTube es que queda muy claro que lo que la gente piensa de ti no tiene nada que ver contigo. Porque si así fuera, sería consistente, ¿verdad? Si fuera de mí, sería consistente, pero es totalmente inconsistente. Hay gente que piensa que te ponen en un pedestal y piensan que eres increíble. Hay gente que dice, eres malvada, eres el diablo, te vas a quemar en el infierno. Y entonces eso no se trata de mí, porque es muy interesante ver cómo la gente están proyectando en realidad su propio sistema de creencias. En la programación. Como alguien que es figura pública o está en el dominio público. Por eso, ya sabes, estoy muy agradecida de que todo esto se desarrollara más tarde en mi vida, porque hace 20 años probablemente habría estado devastada,
Y ahora creo que los comentarios son divertidísimos, ¿verdad? Solo pienso, bueno, es muy tierno que escribas eso en mi canal de YouTube, pero ya sabes lo que quieras pensar está bien. 100%. Si esto me hubiera pasado en mis veintes, habría ido tras cada persona que escribió un comentario. O sea, habría estado contraatacando y todo ese tipo de cosas. Sí tuve un poquito de eso con mis películas cuando era cineasta, pero me lo saqué del sistema. Cuando la gente te criticaba y decía, oh, esto o aquello, no tiene nada que ver contigo. Siempre se trata de ellos, ya sabes, ¿no? Siempre se trata de ellos, a menos que sea algo muy amable como has cambiado mi vida. Me ayudaste en un momento difícil, eso es diferente, pero hablamos de, ya sabes, eres el diablo, que por cierto, tú y yo obviamente lo somos, y los demonios se están manifestando. El demonio Sarai debería llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Si les gusta, les encantará. Que por cierto, ese demonio es absolutamente pésimo en su trabajo, es terrible, porque de lo único que habla es de amor, paz, salud y unidad. No es un buen demonio, para nada, es un demonio malo. Lo sé, es muy gracioso porque si sientes la energía y escuchas el mensaje, es como, ok, ¿cómo podría ser esto malvado si busca ayudarte en tu vida, verdad? Esta es información y energía que lo único que busca es serte de ayuda. Entonces, sí, y si es algo que está fuera de la programación, que es la base de sus cimientos en la vida, simplemente la gente se pone muy a la defensiva. Sí, al 100%. He sido testigo de eso. Sí, lo he presenciado muchas veces. Pero, ¿estarías de acuerdo en que hay un cambio en la conciencia? Digo, este programa es un buen ejemplo de eso, que tanta gente vea y disfrute esto en todo el mundo. Dice mucho del nivel de conciencia que presenciamos ahora mismo, a diferencia de hace 5 años o 10. ¿Sabes? Porque tú estabas en este mundo, incluso andando de puntitas en ese entonces, era muy diferente. Al 100%. Recuerdo, es raro pensarlo, pero cuando era adolescente, como a los 15, salió el libro. Pero estaba fascinada con este libro llamado Bringers of the Dawn, que es un libro canalizado pleyadiano de Bárbara Marciniak. Y era muy extraño, ya sabes, tener este, ya sabes, texto canalizado de un ser estelar. Básicamente, ahora creo que la gente empieza a entender que tal vez no estamos solos en este universo y que, ya sabes, la naturaleza de la dimensionalidad, que lo que vemos en esta realidad física es una fracción de lo que existe. Hay seres a nuestro alrededor con los que podemos interactuar y sí están aquí para ayudar. Así que creo que el hecho de que la gente esté interesada en esa información refleja un cambio en la conciencia, pero es difícil para la gente reconocerlo siempre cuando también existe, ya sabes, la existencia de tanta atrocidad y caos y conflicto. Sabes, he oído que lo describen como los dolores de parto, ¿no? Cuando una mujer tiene un bebé, entra en trabajo de parto con mucha dificultad. Así, este nacimiento de un nuevo mundo, de una nueva conciencia, también tiene la presencia de esa dificultad y oscuridad al mismo tiempo. Y también es parte de ello, también es parte de esto. No sé tú, pero todo lo que me ha pasado en la vida, en el espacio, entre comillas, negativo, es mi mayor aprendizaje. Así que es cuando más aprendí. Generalmente no aprendo cuando gano todo el tiempo. Al 100%, sí, claro. Digo, a mí, no me malinterpretes, me gusta ganar. Es un viaje mucho más tranquilo. Preferiría no tener que enfrentarme a cosas con que luchar, pero cuando las tienes, cuando se presentan en tu camino, siempre me gusta usar la analogía del gimnasio. Sabes, te esfuerzas, desgarras tus fibras musculares para desafiarlas con peso y que crezcan, más fuertes, para levantar ese peso más fácil. Eso hacemos en la vida constantemente. Entonces, si no haces eso, si no te desafías, simplemente te atrofias. Sí. Te atrofias, gracias. Tus músculos se atrofian y no puedes funcionar en el mundo, así actúas. Esta existencia, esta encarnación, se trata de la lucha, superarla, momentos de paz y lucha. Es un sube y baja. No es un camino recto hacia la cima, aunque a veces lo parezca, ni tampoco significa que todo sea siempre dificultad o sufrimiento. Sí, es verdad, así es la vida. Bueno, he tenido la misma experiencia. Creo que las dos épocas más difíciles
de mi vida en mis veintes, ¿no? Cuando todo esto empezó a pasar, pasé por una crisis existencial como de qué es la vida, qué está pasando, ¿no? Estuve deprimida meses porque no entendía qué pasaba y en eso, y luego la dificultad tras tener a mi hijo. Pero esos son los dos, periodos o las dos, experiencias que catalizaron un despertar mayor. Así que no, nunca me las quitaría ahora, ya sabes, en retrospectiva. Veo, tuve que pasar por eso para que esto sucediera. Tuve que pasar por esto para que aquello sucediera. Por eso nunca lo quitaría, porque en retrospectiva ves que todo estaba destinado a ser y todo está al servicio de tu despertar espiritual, en mi opinión. Así que incluso estas dificultades que estamos experimentando como colectivo también están contribuyendo a nuestro despertar como civilización, creo. Ahora, haces lecturas privadas. Sí, hago lecturas intuitivas privadas y también sesiones canalizadas privadas con Sarai. Entonces, de todas esas sesiones que estoy seguro de que son numerosas a estas alturas, ¿hubo alguna sesión que realmente te haya marcado, que no solo le haya cambiado el mundo al cliente, sino que también haya cambiado tu mundo por el conocimiento o por la experiencia en sí? Cada una en realidad, pero me enfoco más en las sesiones canalizadas porque lo que encuentro en ellas cuando Sarai se manifiesta es que su intención dominante al hablar con un individuo o colectivo es que la persona o personas examinen lo que ella llama nuestro constructo mental o mente, se distancien y observen lo que creen que no es verdad o no les sirve. Y tiene una forma hermosa y compasiva de señalar esas cosas a la gente. Y a menudo, cuando ella señala algo, de hecho, esto acaba de pasar esta semana, señaló, ya sabes, una creencia limitante que una mujer tenía y después, cuando estaba reflexionando sobre la sesión, me di cuenta como, ay, Dios mío, yo tenía la misma creencia. Eso me pasa seguido. Porque estamos tan cerca de nuestra mente, no vemos la verdad de lo que creemos. Simplemente no lo cuestionamos, ¿verdad? Así, a través de ese distanciamiento, podemos ver gentilmente lo que hay en tu mente. Esta es la forma de pensamiento o creencia a la que te has aferrado, que cambia a una persona, al instante cuando la ve, y puede crear un cambio masivo, porque nuestras realidades son un reflejo. Solo nos reflejan dónde estamos energéticamente, a qué nos aferramos en nuestro cuerpo mental, emocional. Cuando esto se le hace ver a una persona, su vida puede transformarse por completo. Sarai siempre lo señala con una energía de gracia y una profunda compasión. Nunca es con crítica, nunca es con juicio. Tiene un dicho que transmite a menudo que es como, no es tierno, entonces no es tierno que estés creyendo eso, ¿verdad? Así que no hay juicio, no hay crítica, no hay arrepentimiento. No debes arrepentirte. Pasaste 40 años creyendo que no eras suficiente. Ahora sabes que este momento es nuevo y puedes ver que eso no es verdad y puedes cambiar tu conciencia, tu mente en este momento una vez que empiezas a verlo. Así que esas epifanías me suceden regularmente. Pero creo que la enseñanza general de Sarai es señalar nuestra verdadera identidad como alma, ¿verdad? Tu identidad es el alma, no es la mente ni el cuerpo. Son instrumentos que tu alma está usando en esta vida para tener esta experiencia, expresarse y evolucionar. Así que son herramientas que tu alma está usando, no es tu identidad. Cuando tomas conciencia de esa energía, presencia o conciencia, esa es tu verdadera identidad. Y empiezas a cambiar hacia eso, a que esto es lo que soy. Es un viaje que te cambia la vida que debes vivir. No siempre ocurre de inmediato, pero es increíble lo que pasa cuando la gente tiene esa revelación. Suele ser esa sonrisa que vemos en la cara de Buda, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto, exacto. Decías algo con respecto a lo que la gente cree y ya sabes, volviendo un poco a la programación de la gente, ya sabes, cuando ves una película como The Truman Show, que fue una película tan hermosa, donde nace un niño, si no la han visto, nace un niño básicamente en un reality show. Es diabólico lo que hicieron, pero la existencia de ese niño fue básicamente curada por todos estos productores y directores y actores y todo, así que su programación fue creada completamente en torno al mundo que veía
No tenía idea de nada más que lo que se le daba. Así que cuando hablas con gente que en este punto está defendiendo una idea, a veces hasta la muerte, esto ha sido a lo largo de la historia, hasta la muerte, que no, la tierra es plana. Galileo, ¿de qué estás hablando? Te meteremos a la cárcel, a prisión, a menos que cambies tus ideas. Y ellos, todo el mundo que andaba por el planeta en esa época, decía, por supuesto que somos el centro del universo y la Tierra es plana. Puedes verlo, mira a tu alrededor, ya sabes. Y luego, hoy en día, cualquier niño de 5º grado sabe que la Tierra no es el centro del universo y que no es plana, lo siento, terraplanistas, que la Tierra no es. Este no es su canal. Este no es su canal, por favor, váyanse. Pero no es plana, ahora es conocimiento común. Pero en esa época habrían matado gente por desafiar su creencia base porque su universo entero giraba en torno a esta idea. Las ideas son las cosas más poderosas en esta realidad, en mi opinión. Una idea puede cambiar los mundos de la gente y a la gente para bien y para mal. ¿De acuerdo? Sí, al 100%. Una idea es una forma de pensamiento, o una percepción, una perspectiva. Cuando canalizo a Sarai, la mayoría está acostumbrada a la idea o percepción de que esto es lo que son, lo que soy, y me estoy separado de los demás. Estoy separado de la tierra, ¿verdad? Y también están programados con todos estos constructos mentales de esta realidad. Los dominantes son que quién soy es lo que logro, o quién soy es cuánto dinero hay en el banco, o quién soy es cómo se ve mi cuerpo. Todos estos constructos mentales que podrían ser ciertos si quieres que lo sean, pero son limitantes, ¿verdad? No reflejan la perspectiva a través de la cual tu alma ve. Así que cambiar tus ideas de cómo tu pequeño humano, así lo llama, ve las cosas a esta forma más vasta, de verlas la perspectiva de tu alma. Eso es más o menos lo que pasa cuando la gente empieza a cambiar su identidad de este traje humano al alma. Claro, porque junto con el humano vienen todas estas formas de pensamiento muy solidificadas, ya sabes, de las que hablas, que la gente siente que tiene que defenderse, ya sabes, con sus ideas. Eso no es lo que eres. No tienes que defender esa identidad al darte cuenta de que no lo eres. Si eres la presencia, la conciencia que observa y experimenta todo. Pero puedes empezar a sentir esa energía, esa presencia sutil en el fondo. Por eso la meditación es tan importante. Cuando sientes esa presencia y te das cuenta, veo cómo la mente se aferra a estas ideas. No quieres soltarlas porque eso significaría la muerte de quien creo que soy, ¿verdad? Empiezas a soltar eso. Entonces, esta presencia más vasta empieza a fluir y empieza a expresarse a través de ti. Y por eso te cambia la vida, ¿verdad? Le cambia la vida a la gente darse cuenta de que no tienen que vivir según esas ideas con las que han sido programados, tal vez durante 30 o 40 años, como no tengo que estar tan enfocada en los logros porque eso es lo que me hace digna de amor en esta realidad. Si esa forma de pensamiento no es cierta, entonces puedo enfocarme en, bueno, ¿quién soy realmente y qué vine a traer? ¿Verdad? ¿Qué vine a entregar? Es casi tan loco como si te asociaras con Mario mientras juegas Donkey Kong. La analogía perfecta. Tú eres Mario y dices, no, ahí está la princesa. Hay un gorila gigante lanzando barriles. Este es mi mundo. Y si alguien dice, oye amigo, solo estás jugando un juego, y en realidad eres Johnny sentado detrás de ti Tú dices, no, soy Mario. Esa es la locura. Esa es la locura. Es una analogía perfecta. Sarai a menudo usa la analogía de una computadora. Tu cuerpo es el hardware, tu mente el software, pero tú eres quien está sentado frente a ella. Eres el testigo, el observador. Puedes programar el software, pero no hasta que te das cuenta de que eres ese observador, ¿verdad? Porque hasta ese momento solo tienes lo que está corriendo. Tienes ese juego de Mario. Eso es lo que corre en tu conciencia. Es una analogía perfecta. Gracias. Ahora hemos estado hablando de Sarai por un buen rato. ¿Puedes traerla? Digo ella porque suena como una mujer, ¿verdad? Sí, así es mujer. Ok, tiene energía femenina, ¿sí?
Entonces, ¿puedes explicar tu proceso de canalización? Cada canalizador es diferente, para que entiendan cómo lo haces. Para canalizar, solo necesito cambiar mi estado. Si lo piensas, siempre estamos cambiando nuestro estado a lo largo del día. Un buen ejemplo es cuando te duermes, tu conciencia cambia a un estado de ondas cerebrales diferente. He aprendido a hacer eso con la práctica. Cambio mi estado a uno, más onírico. Para mí se siente como un estado onírico. Una vez en ese estado óptimo, puede empezar a hablar. Entonces, la gente a veces nota una pequeña diferencia en ella, la forma en que habla, la forma en que pronuncia las cosas. Así que podrías ver un pequeño cambio en mi cuerpo, pero siempre hay, ya sabes, una porción o un porcentaje de mí que sigue presente. Lo experimento como a un lado, a mi derecha, así que siempre hay un poquito de mí. Ahí más bien como un testigo, pero ella, básicamente solo me toma unos minutos para respirar y cambiar mi estado y ella comenzará a hablar. Bien, empecemos. Ok, hagámoslo. Solo dame un par de momentos. Y hemos estado esperando con mucho anhelo esta interacción y agradecemos tu participación en esta interacción. Y primero nos gustaría decir que esta interacción ha sido planeada por muchos momentos en el tiempo, muchos meses en el tiempo, en términos de su realidad. Y de lo que nos gustaría hablar hoy para empezar es del futuro de la humanidad, el futuro de la humanidad. Entonces, al sintonizar con el futuro de la humanidad, lo primero que nos gustaría decir es que el, entre comillas, futuro, ya sea en términos de sus futuros individuales o colectivos, mientras sintonizan con eso, piensan en ello, se dan cuenta, nos gustaría expresar que eso es una colección de realidades potenciales en este reino energético. Así que cuando hablamos del futuro individual o colectivamente, no podemos decir al 100% que este es el futuro escrito en piedra. Hablamos de potenciales y realidades vibracionales. Sin embargo, nos dirigimos a un grupo que mantiene una frecuencia vibratoria de despertar. Por eso hablamos del futuro de la humanidad en relación con esa longitud de onda, resonancia o vibración. A quienes sintonizan con esta transmisión y encuentran este contenido interesante, les diríamos que están en una trayectoria energética de despertar personal y colectivo, lo que significa que el, entre comillas, futuro de la humanidad, como lo experimentarán, es una realidad o trayectoria donde el estado de ser dominante para los humanos en el planeta Tierra es un estado despierto. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que en este estado despierto, cada ser, cada humano, comprende su verdadera identidad como emanación de la fuente de esta inteligencia infinita. Ya no se identificarán con el pequeño humano, el cuerpo físico, mental, ni siquiera el emocional. Ya no se identificarán con eso como su identidad. En cambio, se darán cuenta de la verdad, de esta realidad que es exactamente lo que le mencionaste a Karen en términos de jugar un videojuego, en el sentido de que su verdadera identidad es esta vasta presencia, esta presencia del alma, este ser de luz que encarna una y otra vez con el propósito de la experiencia, la expresión y la evolución. Esa es la verdadera identidad. Y este aspecto de ser humano del yo es en realidad temporal. Es el vehículo para la experiencia y expresión del alma, y por lo tanto debe ser honrado por lo que es, pero no es la verdadera identidad. Y por eso están haciendo un trabajo muy importante para facilitar esta trayectoria energética particular de despertar a los seres a quienes son realmente. Ahora han hablado y han experimentado este tipo de resistencia de vez en cuando. Lo importante es que se den cuenta y reconozcan la solidez que sienten cuando están en este camino en particular, en términos de que este es su propósito, esta es su pasión. Están 100% sintonizados con eso. Hay una solidez en ello, lo que significa que nadie podría disuadirlos. Están 100% seguros de que esto es lo que vinieron a hacer.
Karen comparte eso también con su trabajo, y entonces hay una especie de clic o de encaje en su lugar. Cuando uno finalmente descubre su propósito y entiende que todas las circunstancias y eventos que llevaron a ese punto estuvieron ahí, sucedieron por una razón. Hay una comprensión, un encaje. Cuando llegas a ese punto de encaje que describimos como un clic, entonces sabes, número uno, quién eres realmente y por qué estás aquí. Nos gustaría compartir con quienes escuchan que solo porque aún no hayan descubierto ¿por qué están aquí? No significa que no exista un propósito divino para ustedes. Sí existe. Pero a veces tienes que pasar por una especie de laberinto de experiencias para llegar a un cierto punto en el que tienes. Estás preparado para cumplir el propósito que viniste a cumplir, si eso tiene sentido. Así que con todo eso en mente, estamos tan complacidos de estar aquí y de tener la oportunidad de responder a cualquier pregunta que pueda surgir de parte de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, Sarai. Mi primera pregunta es una que me hacen mucho con respecto a nuestro futuro, porque parece que hay mucha agitación en el mundo hoy en día, y somos más conscientes de ello que nunca antes debido a las redes sociales y nuestros medios de comunicación tradicionales. ¿Qué ves para nosotros, no solo para el resto de este año, sino para el resto de esta década, en cuanto a nuestro cambio de conciencia, las dificultades que podríamos estar atravesando? Y también, por otro lado, las cosas maravillosas que nos sucederán durante la próxima década. Bueno, al hablar de las dificultades, primero nos gustaría discutir de dónde vienen. Desde nuestra perspectiva, las dificultades que experimentan individual y colectivamente surgen de estar demasiado identificados con formas de pensamiento, creencias, perspectivas, ideas que no son ciertas ni les sirven. Sin embargo, han estado discutiendo cómo los humanos se apegan mucho a sus formas de pensamiento, ideas y perspectivas. Y lo hacen porque aún no han llegado a la conclusión de que esa identidad del cuerpo mental y físico no es quienes son, no han reconocido ni sentido la presencia de este ser más vasto, que son en verdad. Así, la mayoría de las dificultades en su realidad provienen de perspectivas de supervivencia, lucha, escasez, esas formas de pensamiento de baja frecuencia. Por eso traemos un mensaje de que individual e incluso colectivamente no tienen que, entre comillas, luchar. Habrá desafíos, sí, para ayudarlos a evolucionar en su viaje, pero la lucha realmente proviene de su estado mental, que se refleja en su estado de ser. Así que, primero que nada, hablemos de eso, porque cuando surge el tema de la lucha, muchos seres piensan que esa lucha es inevitable. Diríamos, cambiemos un poco nuestras palabras. Diríamos que quizás el desafío es inevitable, pero muchas de las luchas, porque se basan en sus ideas y sus percepciones, y esas pueden cambiarse en un instante. Ese tipo de lucha puede ser fácilmente cambiada, y así diríamos a quienes escuchan que el primer paso para navegar el final de este año y los próximos años sería empezar a examinar sus ideas, sus formas de pensamiento, sus creencias y comenzar a notar dónde podrían estar causando o creando más lucha de la necesaria. Debido a las formas de pensamiento que sostienen en su mente, comiencen a separarse de esta construcción mental. Ustedes son el observador, la vasta conciencia que experimenta y se expresa a través de esta forma. Pero ese cuerpo mental no es quienes son. Empezaremos por ahí. Así que esta es la cuestión. No podemos hacer una declaración general de que esta va a ser la experiencia para todos, porque cada individuo está teniendo una experiencia muy diferente basada en sus percepciones, ¿verdad? Así que diríamos que si quieren evitar parte de la lucha en su realidad, entonces su primera tarea sería empezar a distanciarse de la mente pensante y liberar las creencias, las formas de pensamiento que no les sirven, que están creando lucha. Habrá lucha. En lo que resta de este año, en los próximos años, para aquellos que no lleven a cabo ese proceso. Y la razón de ello es porque todavía viven desde su conciencia
condicionada, programada, limitada. Y eso crea lucha, eso crea dificultad, eso crea oscuridad. Pero lo que quizás no entiendan es que esa oscuridad, esa lucha, esa dificultad tiene un propósito. A veces el propósito es crear tanta dificultad que hay una actitud o perspectiva o una energía de rendición. Es decir, ya no puedo forzar más la vida, no puedo forzar a que la vida sea a mi manera. Es que no me queda energía para intentar estar siempre, forzando que sucedan cosas que creo que deberían suceder, para crear un cierto tono emocional como resultado. Y cuando esa rendición ocurre es un momento de gran belleza, porque el alma, la verdadera identidad que son, finalmente tiene espacio para experimentar, expresar, moverse y fluir a través de ustedes, este recipiente que es la forma humana. Nos preguntamos si eso ayudó a responder la pregunta. Sí, sí, lo hizo. Puedo preguntar cómo ayudar a otros con dificultades en su despertar espiritual. La forma más efectiva de ayudar a otros en su despertar espiritual es ser tu yo auténtico y plenamente despierto. A medida que liberas construcciones mentales que no reflejan quién eres y permites un mayor flujo de quién realmente eres a través de este instrumento humano, cuerpo físico y energético, empiezas a irradiar y brillar con una energía o frecuencia. Esta es la frecuencia más alta de la energía de la fuente, que se transmite a través de ti. Y muchos de ustedes subestiman el poder de esa transmisión. Es decir, no tienes que hacer necesariamente algo por otro ser que está en dificultades. Ni siquiera tienes que usar palabras o decir algo necesariamente. Tu estado de ser, tu transmisión energética, tu resonancia es lo más poderoso en términos de influencia, ¿ves? Y luego, si hay palabras que deban decirse que ayudarían a esa persona, las palabras serán inspiradas, las palabras fluirán. Pero primero tienes que enfocarte en tu propio estado de ser, en tu propia emanación. Lo que también nos gustaría agregar a esta discusión es que algo que muchos seres hacen cuando buscan ayudar a otro es que bajan su frecuencia para igualar a la de quien está en dificultades, porque crea una especie de conexión energética. Sin embargo, no ayuda a esa persona cuando bajas tu frecuencia para tratar de conectar con ella y tiene un efecto perjudicial en tu propio sistema energético. Así que diríamos que nuestro consejo sería que busques mantener tu resonancia en presencia de otros y sepas que eres de mayor servicio cuando estás en tu frecuencia más alta, cuando estás canalizando a tu ser superior, tu ser álmico, tu verdadero ser. ¿Qué dirías? ¿Qué consejo le darías a la gente que está luchando internamente durante esta época caótica? ¿Cómo equilibran lo que está sucediendo en esta realidad y su lado espiritual que intenta despertar? Bueno, les recordaríamos, primero que nada, que su realidad es verdaderamente un reflejo. Y así, cualquier energía, cualquier resonancia, cualquier frecuencia que sostengan dentro de su cuerpo energético, se les está reflejando de vuelta en su realidad física. Y ese es un punto de partida poderoso, porque le permite a un ser tomar cierta responsabilidad por lo que se está desarrollando en su realidad física. Entenderían, al observar todas las diversas experiencias que los seres están teniendo, que no todos están en dificultades. Algunos seres están en dificultades, otros no. Pero lo que es cierto para todos es que cada uno está experimentando la especie de resonancia que es su frecuencia dominante, su estado de ser dominante, que es, por supuesto, reflejado o un reflejo de estas formas de pensamiento, creencias, perspectivas que se mantienen como el contenido de su conciencia. Así que diríamos que para un ser que está en dificultades, a menudo la gente empieza por intentar tomar algún tipo de acción para remediar su situación y diríamos que den un paso atrás y empiecen a suavizarse y a crear algo de quietud, algo de silencio y, en ese estado, empiecen a examinar de nuevo
los contenidos de su conciencia y quizás al principio simplemente siendo un poco juguetón al respecto. Si puedes alcanzar ese estado juguetón en el sentido de que te dirías a ti mismo, ok, si la realidad es un reflejo, si mi realidad externa está reflejando algún sistema de creencias que sostengo, entonces, ¿cuál podría ser ese sistema de creencias? Por ejemplo, si alguien está experimentando escasez o carencia, entonces tomarse un momento para examinar dentro de sí si mantiene creencias, formas de pensamiento, perspectivas, ideas que están en esa frecuencia de carencia. ¿Es eso cierto? Sentimos que cuando los seres comienzan a hacer la conexión entre su reino interior y la realidad externa, eso aliviará mucho del sufrimiento porque creará una sensación de empoderamiento. Diríamos que gran parte del sufrimiento y la lucha que se está desarrollando en su planeta en este momento es porque los seres sienten una especie de desesperanza o impotencia. Es decir, sienten que no pueden crear un cambio, ya sea individual o colectivamente. Diríamos, no, la energía siempre está en movimiento. Siempre puedes crear, invitar, invocar un cambio en cualquier momento. Cada momento es un nuevo comienzo. Así que darte cuenta de que tienes el poder de cambiar tu estado de conciencia primero y luego darte cuenta de que tu realidad externa lo reflejará a medida que pase el tiempo. ¿Podrían explicar el proceso de un cambio dimensional en términos del entendimiento humano? Desde nuestra perspectiva, al hablar de dimensiones, la forma en que las vemos es que son diferentes perspectivas. Así, al ascender en dimensionalidad, experimentas distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, les diríamos que en los reinos superiores o las dimensiones superiores, las perspectivas superiores serían un reflejo de la verdad universal de que todo es uno. Así es como los seres perciben la realidad o el universo desde estas dimensiones superiores. En esta dimensión, en este momento, la perspectiva es que las cosas o los seres están separados. Así que la perspectiva desde esta dimensión es la separación. Y luego, por supuesto, si subes un poco en términos de dimensionalidad, la perspectiva será que todo está interconectado, ¿cierto? Así que esa es una perspectiva un poco más cercana a que todo es uno. Si fuera una escalera, es subirla en un cambio de perspectiva. Cada vez que cambias a una dimensión diferente, cambias a una forma distinta de ver las cosas, una perspectiva diferente, y así este despertar espiritual. Y el cambio en términos de dimensión tiene mucho que ver con cambiar la forma en que ves las cosas, cambiar tu perspectiva. Ahora, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en este cambio? Diríamos que en este momento hay una fuerte perspectiva que obviamente es reforzada por la forma en que experimentan esta realidad. Hay una fuerte perspectiva de separación, ¿cierto? Es decir, yo estoy aquí, tú estás allá y estamos separados. Y diríamos que cuando los seres comienzan a tener experiencias psíquicas, experiencias intuitivas, empiezan a darse cuenta de que lo único que podría facilitar esas experiencias es una realidad que está interconectada, donde nada está separado. Así que a medida que los seres comienzan a tener más experiencias psíquicas al despertar, sentimos que es un gran regalo para la humanidad tener esas experiencias. No porque el ser sea, entre comillas, dotado o reciba dones espirituales. Es más bien porque cambia la perspectiva del ser hacia esta conciencia de interconectividad. Si tuvieras las perspectivas de la interconectividad, si supieras que no estás separado de los seres que te rodean, no estás separado de la tierra, no estás separado de tu realidad, estás entrelazado con tu realidad, es parte de ti, ¿cierto? Si fueras consciente de esas verdades, si hubieras cambiado tu perspectiva en términos de esas verdades universales, entonces gran parte de esta lucha que estás experimentando y gran parte del caos, las atrocidades que se desarrollan en tu planeta, mucho de eso desaparecería. Porque mucho de lo que experimentas en términos de desafío o lucha en tu realidad se debe a la percepción errónea de la separación, si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido. A raíz de esta conversación sobre nuestro despertar espiritual y el cambio en la conciencia, ¿qué posibilidades
se abren para el futuro de la humanidad? Mientras observamos, por eso comenzamos con el futuro de la humanidad, al observar la trayectoria de la humanidad en la línea de tiempo en que se encuentran los seres que escuchan y observan. Tenemos gran esperanza en esta trayectoria, porque lo que vemos cuando sintonizamos con el futuro de la humanidad es una civilización despierta, una civilización donde la mayoría es consciente de quiénes son, emanaciones de la fuente, seres de luz, almas. La mayoría sabe que esa es su verdadera identidad. Y con eso vienen dones intuitivos. Todos esos dones comienzan a activarse, por así decirlo. Así que los dones de la intuición, los dones de la habilidad psíquica, los dones de la mediumnidad, todos estos siddhis o superpoderes o habilidades sobrenaturales que no son para nada sobrenaturales, son solo un efecto secundario del despertar. Es un efecto secundario de esta perspectiva de los reinos sutiles, los energéticos. Vemos una civilización donde eso prevalece. Gran parte de la lucha, el caos, se ha dispersado en esa realidad, porque no tienen percepción de separación. Y la mayoría de ustedes en esta realidad están en resonancia o armonía con esa vibración de la energía de la fuente. Y por lo tanto, no puedes hacerle daño a otro ser cuando estás en presencia de esa resonancia o cuando permites que fluya a través de ti, ¿cierto? Porque Dios, o la fuente, o la conciencia infinita, como quieran llamarlo, la vibración, la resonancia que más se acerca, ya sabes, a lo que describirías como amor incondicional. Esa es la vibración más cercana a la fuente en términos de poder usar palabras para describirla. Así que cuando estás en sintonía, en armonía con esa vibración, entonces todas estas dificultades, todos estos desafíos que se crean desde un estado de conciencia inferior, simplemente dejan de existir. Cuando decían efectos secundarios del despertar, ¿se refieren a los poderes yógicos y a los yogis en su iluminación? ¿Es correcto? Sí, es correcto. A medida que despiertas espiritualmente, a medida que cambias tu vibración, así que a medida que, digámoslo de esta manera, a medida que despiertas, tu resonancia, tu frecuencia cambia, ¿cierto? Así que ya no eres el mismo ser, estás vibrando a una frecuencia muy diferente a medida que cambias en términos de tu estado del ser. Muchos de estos, a menudo llamados siddhis o superpoderes, simplemente surgen de forma natural. Son, de nuevo, el efecto secundario del despertar. Y muchos seres que escuchan y observan entienden lo que estamos diciendo. Es solo que ahora mismo viven en una cultura o civilización o una sociedad que es escéptica de estos dones, estos talentos, estas habilidades. Hay muchos críticos, escépticos, gente que juzga, y aunque muchos de los que escuchan y observan han tenido experiencias muy poderosas de estas habilidades, muchos no pueden compartirlas porque se sienten muy cohibidos. Pero cuantos más seres salen del closet espiritual, como tú y Karen decían, cuantos más seres se muestran y comienzan a discutir abiertamente lo que están experimentando, entonces ya no es tan extraño. Y así, todos pueden tener una discusión abierta al respecto. De nuevo, por eso tu trabajo es tan importante y poderoso ahora. Simplemente tener discusiones abiertas sobre lo que se desarrolla y sucede. ¿Y tienen algunas palabras finales para la audiencia? Nuestras palabras finales serían: enfóquense. Si quieren crear un gran cambio positivo en su realidad individual o colectiva, hay algo simple que pueden hacer: enfocarse en quiénes son. Pregúntense. Pregúntense, en quietud, en silencio, ¿quién soy? ¿Quién soy? Permite que tu ser superior, alma, guías, guardianes te rodeen y te traigan la respuesta. Tu vida cambiará. No lo hagas más difícil de lo necesario. Solo haz esa pregunta y en lugar de escuchar la respuesta, siéntela. Esa es la tarea que les dejamos a todos. Pregunten, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? Y luego sientan la respuesta. Y así, como siempre, concluimos cada interacción con un saludo.
Sat Nam, que significa identidad verdadera. Vemos quiénes son. Les transmitimos esa resonancia en cada momento. Y así, hasta que mantengan esa frecuencia, les decimos Sat Nam. Así que Sat Nam hoy. ¿Qué tal? Aquí estoy de vuelta. ¿Cómo te sientes? ¿Con energía o agotada? Estoy bien. No, tengo mucho calor. Estoy como hirviendo, pero estoy bien. Sí, estoy bien. Gracias. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿O es como si fuera un sueño? Es un poco como un sueño. Normalmente puedo recordar. Normalmente recuerdo por 20 o 30 minutos después. Luego, como un sueño, sabes, te despiertas, lo recuerdas por un momento y luego se desvanece por completo. Por eso agradezco las grabaciones. Y digo, eso se dijo. Pero no, esta mañana al prepararme no dejaba de oír futuro de la humanidad, futuro de la humanidad, futuro de la humanidad. Así que pensé, ok, Sarai, creo que vamos a hablar del futuro de la humanidad. Y a menudo ella solo me da una frase o una palabra, porque eso ayuda a mi yo humano a sentir como, ok, ella lo tiene bajo control, ella preparó algo que decir, no me voy a quedar colgada pensando, ok, esta vez no aparecieron, así que sí. ¿Te ha pasado? ¿Te han hecho eso? ¿No se presentan? Nunca, no, nunca, eso nunca ha pasado. Pero, digo, es eso. Siempre fue el miedo en la mediumnidad, ¿no? Porque, sí, hago demostraciones en la iglesia frente a la gente y siempre existe este miedo, como de, chicos, ¿están conmigo? ¿Van a aparecer? Porque siempre tengo miedo de pasar al frente y decir que no tengo nada que ofrecer. Pero nunca ha pasado, eso nunca ha pasado. No, te haré preguntas. Las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Ay, Dios mío, diría que mi definición de vivir una vida plena y realizada es una vida que refleja quién eres. ¿Qué quiere hacer tu alma? ¿Sabes qué quiere tu alma? ¿Por qué estás aquí? ¿Cierto? Nos quedamos tan atrapados en la programación, creyendo que debemos hacer esto o aquello porque nos han dicho, y tu alma se manifiesta y dice, no, en realidad, esto quiero seguir. Cierto, lo sabes por lo que te emociona o apasiona. Cuando sigo mi pasión y siento su energía es cuando me siento más realizada. Si pudieras hablar con la pequeña Karen de antes, ¿qué consejo le darías? Ay, Dios mío, le diría, relájate. Relájate, tranquila. Relájate, hermana. Solo tranquilízate. Todo va a salir bien, créeme, ¿sí? Sí, no sé qué más decir. De nuevo lo hablamos, pero por muchos años yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué está pasando? Sentía que no encontraba mi camino. Y entonces, desde este punto, es como, solo relájate. Tu ser superior, tu alma, la fuente. Hay una razón por la que todo esto sucede, así que siéntate y disfruta. Disfruta el viaje. ¿Qué es Dios o la fuente? Siento que Dios, la fuente, es esta energía, que es amor incondicional o presencia, ¿cierto? No pienso en Él como un hombre en el cielo, ¿verdad? Como a muchos nos enseñaron, un papá en el cielo. No es un papá en el cielo, es una presencia de amor, una presencia de amor. ¿Qué es el amor? Bueno, siento que el amor es realmente lo que somos, ¿no? Lo es. Es Dios en cierto sentido. O sea, es como que todo vuelve a eso. Es esta presencia a la que podemos sintonizarnos. Y cuando estamos sintonizados con ella, nos sentimos plenos, sentimos alegría, sentimos gozo, sentimos éxtasis. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? ¿Cuál es el propósito? Bueno, traeré a Sarai porque ella no canalizaré, pero compartiré algo que una de las primeras enseñanzas que compartió. Las 3 E son experiencia, expresión y evolución. El propósito de la vida es experiencia, expresión y evolución. Trato de vivir según eso porque resuena muy profundamente conmigo, así que Sí, resuena. Es hermoso. No la había oído antes. ¿Y dónde puede la gente saber más de ti y del trabajo que haces en el mundo? muchas gracias. El mejor lugar es mi sitio web, intuitivekb.com. Si van a mi sitio, hay enlaces a mi canal de YouTube y mi comunidad de Patreon, y mi correo también está ahí. Si alguien quiere enviarme un correo, me encantaría saber de ustedes. Es intuitivekb.com. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Estoy muy agradecida con quien siga aquí después de escuchar esta conversación. Si todavía estás aquí, gracias por tomarte este tiempo para sintonizar y escuchar.
Lo aprecio mucho. Te agradezco no solo por estar en el programa, sino por todo lo que haces para despertar al planeta. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias por invitarme. Les mando mucho amor. Gracias por ver. Haz clic en un video de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.